de cómo era esa vaina de la electrofisiología ocular, qué ha cambiado de la electrofisiología ocular y para qué sirve. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla. ¿Qué es la electrofisiología ocular? La electrofisiología ocular es una batería de herramientas donde hay múltiples exámenes que podemos hacer para medir los distintos potenciales eléctricos de todas las áreas de la vía visual, desde la retina y todos sus componentes, el epitelio pigmentado de la retina, las células ganglionares, el nervio, el quiasma y la corteza. Y es la forma de volver objetiva la función retiniana. ¿Por qué pongo aquí objetivo? Porque tenemos otras formas no objetivas de ver la función visual. Aquí el paciente no va a poder hacer otra cosa sino mirar a la pantalla. Antes de comenzar a hablar de cada uno de los exámenes, quiero que sepan que es muy importante saber qué equipo está haciendo la electrofisiología y cómo se está haciendo. Hay unos estándares internacionales de la Sociedad Internacional de Electrofisiología Visual que se deben cumplir. Si no se cumplen, los resultados de esos exámenes van a ser muy pobres o francamente no interpretables. Y desafortunadamente en el país muy poquitos equipos cumplen estos estándares. El equipo Roland que ustedes tienen lo cumple, en Cali solo hay 2 equipos que lo cumplen, el Roland de ustedes y el Diopsis que tiene oftalmosanitas. Siendo el equipo que ustedes tienen un equipo un poquito más robusto en la capacidad de exámenes que pueden hacer. Pero el resto de equipos no lo cumplen y eso hace que se vuelva muy difícil interpretar realmente lo que está pasando. Eso es importante, por ejemplo, en un contexto hospitalario donde se pide una electrofisiología y se conecta a un equipo de electrofisiología general de neurología. Muy probablemente ese resultado no vaya a ser el mejor y no vaya a reflejar lo que realmente esté pasando con el paciente simplemente porque no se cumplen los mínimos estándares posibles. Entonces, la primera cuña que les quiero dejar hoy es, por favor, verifiquen que estén haciendo en un equipo adecuado la electrofisiología antes de poder tomar decisiones con sus pacientes. Ahora, ¿qué tipos de electrofisiología podemos pedir? Tenemos el electroculograma, el electroretinograma y los visuales evocados. Ya no sirve, están horrorosos. Alguien me los dañó. ¿Perdón? Sí, con muchas ceras. Voy a seguir, creo que a alguien se le abrió el micrófono. De nuevo los micrófonos, por favor, apáguenlos. El electroculograma fue la primera técnica electrofisiológica que se desarrolló y por mucho tiempo fue muy útil. Hoy en día, gracias al desarrollo de las otras técnicas, ha sido relegada a únicamente el estudio de las retinopatías viteliformes. Dentro de los electroretinogramas tenemos el de flash o campo completo, digamos es el más común, pero tenemos muchas otras pruebas como el electroretinograma de patrón, las respuestas fotópicas negativas, los estudios de fotorreceptores de colores y el electroretinograma multifocal. Y dentro de los potenciales visuales evocados tenemos el flash, que es la medida de la periferia retiniana, el patrón reversible, el barrido y el multifocal. Entonces, vamos a hablar de dónde vienen esas señales eléctricas en cada uno de los estudios. Entonces, en el electroculograma solamente estamos viendo la fusión eléctrica del epitelio pigmentado de la retina. Y por eso ha sido relegada su función en todas las otras patologías que no sean las retinopatías viteliformes. En cuanto a que, si bien puede tener alteraciones, por ejemplo, en degeneración macular, se le han descrito muchas alteraciones, o en estados finales de distrofias de cono y bastón, es mucho más sensible para detectar cambios solo del EPR temprano en todas las retinopatías viteliformes, no solo en el test. Las otras enfermedades, por ejemplo la degeneración macular que genera cambios de
LPR secundarios van a tener cambios mucho más rápidos y se va a hacer un seguimiento mucho más fácil con electroretinograma multifocal, en ese ejemplo específico, y así con todas las patologías. Después, cuando nos pasamos al electroretinograma de flash, los fotorreceptores y las células bipolares van a ser lo que más vamos a ver, pero ahorita lo vamos a ver cómo se diferencia. El electroretinograma de patrón van a ser la mácula interna, en especial las células amacrinas y las células ganglionares parvocelulares las que nos van a dar la señal. En el electroretinograma multifocal va a ser solamente el sistema de conos y en los potenciales va a ser toda la integración por retiniana. ¿Cómo se ve eso? Entonces, el ojo, cuando recibe un estímulo lumínico, va a producir un circuito cerrado de electricidad, donde va a producir una señal eléctrica que llamamos A mayúscula, que va a ser toda la retina, y de ahí la electricidad que se mueve a través del resto del sistema. Nosotros ponemos un electrodo en la córnea y el otro electrodo en la corteza occipital en el sistema, digamos, más simplificado de electrofisiología. Y ahorita vamos a ver que podemos poner muchísimos más electrodos. Y esa otra curva es la onda B mayúscula que vamos a medir. Y con procesos matemáticos y electrónicos vamos a diferenciar toda esta onda pequeña de la onda A mayúscula en los distintos componentes. Entonces, ¿qué componentes vamos a tener? Vamos a tener la primera deflexión negativa en la córnea, a la que llamamos onda A minúscula, y esta va a ser nuestra señal del fotorreceptor que estemos viendo, dependiendo de si el paciente está adaptado a la oscuridad y a la luz. Después tenemos una segunda onda, que es la onda B minúscula, donde se define con la primera deflexión positiva y nos va a dar la señal de las ondas de las células bipolares y de las células de Müller de la retina, en especial de las células bipolares tipo ondas que me están mandando para arriba la señal en la retina. Y cada una de estas ondas va a tener dos componentes. Va a tener un tiempo implícito, que es el tiempo desde el estímulo hasta que aparece el pico de la onda, y va a tener una amplitud. Estas dos características nos va a decir qué tanto están funcionando esos componentes. Si la amplitud está disminuida, significa que los fotorreceptores están mandando menos señal, o si la amplitud está disminuida aquí en la onda B, me está diciendo las células bipolares, esa señal buena que me mandó, o mala, dependiendo de lo que tengamos, pero esa señal que me mandaron los fotorreceptores no está siendo capaz de mandarla para arriba, o si las están mandando con buena intensidad, pero se están retrasando, no están haciendo el proceso lo suficientemente rápido. Y eso lo podemos medir en adaptación a la oscuridad, donde vamos a ver los bastones, en adaptación a la luz, donde vamos a ver los conos, y en unas técnicas mixtas donde vamos a tener un paciente adaptado a la oscuridad, pero vamos a irle incrementando cada vez más la intensidad lumínica, primero a 0.1 lúmenes, después a 0.3 y después a 1.0 lúmenes, y vamos viendo cómo van cambiando de los bastones a tener una respuesta mixta a tener una respuesta predominantemente de conos adaptada a la oscuridad. Y el último test que hacemos es el estímulo repetitivo a 30 Hz, donde vemos la fatigabilidad de las células. Las únicas fotorreceptores que no se fatigan con los estímulos repetitivos a luz son los conos. Entonces, esto nos aísla la función de los conos también. Dentro estas son las 4 ondas o 4 test básicos que hacemos en un electroretinograma de campo completo de flash, y dentro de todas esas ondas vamos a tener potenciales oscilatorios, que son estas pequeñas onditas que se ven entre la A y la B. Esos potenciales oscilatorios lo que nos está demostrando es la respuesta de las células amacrinas con la llegada de los estímulos de las distintas células bipolares. Si nos acordamos, las células amacrinas
nos recogen grupos de células bipolares cuando llega el estímulo. ¿Por qué eso es importante? Porque es importante aislar las células amacrinas, porque nos dice cómo integra la retina interna antes de mandarle la señal a las células ganglionares. Y estas curvitas, si le hacemos una regresión a la curva, nos va a generar estas mismas 4 curvitas que se llaman OP de la 1 a la 4, que deben tener una morfología específica, qué pena, deben tener una morfología específica y deben tener una amplitud. Y los distintos cambios de amplitud nos van a poder diferenciar distintos tipos de patologías. Eso es como funciona un electrorretinograma de campo completo. Ahora pasemos al electrorretinograma patrón, donde al paciente ya no se le va a presentar un estímulo de flash, sino se le va a presentar este estímulo en patrón de ajedrez reversible. Este estudio está diseñado para aislar las células ganglionares parvocelulares. Entonces, todas esas ondas que vimos en el estudio anterior se resumen en la P50 de este estudio. Aquí estamos viendo la respuesta de fotorreceptores bipolares a macrina, células de Müller. Y la que nos interesa es la onda N95, que nos va a decir, con toda esa información que le está mandando la retina externa, cómo responden las células bipolares, las células ganglionares. Para este estudio, ¿qué es importante? Que el paciente tiene que tener una agudeza visual que le permita fijación, o sea, debe tener una agudeza visual mejor corregida de 20-200 y debe ser hecha con la corrección refractiva del paciente en el estudio. Esta técnica nos dice, oiga, esas células ganglionares, si sabemos que la retina está funcionando bien, esas células ganglionares sí están transmitiendo o no están transmitiendo. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces, por lo menos aquí en Bogotá, lo que me llega a mí es que me piden potenciales visuales para saber eso. Y el potencial visual no me permite aislar las células ganglionares. Me dice, oiga, sí, la vía postlaminar está transmitiendo o no, pero no me deja decir qué es lo que realmente está dañado. Este examen sí nos dice, oiga, sí, las células ganglionares no están funcionando. ¿Por qué? Y ahí uno empieza con las distintas etiologías. Y de los electroretinogramas, si ustedes se dan cuenta, vimos todas las células, exceptuando 2 tipos de células que no hemos aislado, las células bipolares tipo OFF y las células ganglionares magnocelulares. Entonces tenemos las magnos y las parvocelulares. Las células ganglionares parvocelulares nos recogen la respuesta de toda la retina, las magnocelulares de la macro. Entonces, tenemos un estudio para eso, sí, se llaman respuestas fotópicas negativas. Este es un estudio que no muchas veces pedimos porque creo que mucha gente no sabe que existe, pero es un estudio que nos puede decir, es muy bueno, por ejemplo, para toxicidades retinianas, porque lo primero que se afecta en las toxicidades medicamentosas en la retina son las células bipolares tipo OFF. Es muy bueno para, en combinación con el estudio anterior, con el electrorretinograma de patrón, para encontrar pacientes con glaucoma. Así como tuvimos el cambio de paradigma de campos visuales y el OCT predice los daños del campo visual, las respuestas fotópicas negativas me van a predecir los cambios en el OCT con 6 meses de antelación. Entonces, es una muy buena herramienta para esos pacientes donde no sabemos, oiga, el campo está normal, el OCT más o menos, no sabemos muy bien este paciente si tendrá glaucoma o no tendrá glaucoma. Este estudio nos lo puede ayudar. ¿Qué tiene de ventajas este estudio de las células ganglionares frente al otro? Que no requiere fijación. No requiere fijación el paciente puede tener una mala agudeza visual y lo podemos tomar. ¿Cuáles son las desventajas? Que necesita un mayor análisis matemático.
el equipo Roland que ustedes tienen ya tiene integrado ese análisis matemático, entonces simplemente saca la curva, no hay que hacerle nada más, entonces eso es una ventaja del equipo que ustedes tienen, y lo que nos va a dar es que nos va a dar la onda A, o sea, es como un electro normal, donde tenemos una onda A, donde tenemos nuestros potenciales oscilatorios, tenemos una onda B, pero nos deja ver esta pequeña curva aquí negativa, que es la que vamos a analizar, y otra vez se analiza la amplitud y los tiempos implícitos, y con eso podemos decir si hay patología o no. Y la otra cosa que es muy bueno este estudio es para encontrar retinopatías autoinmunes, sean asociadas al cáncer o sean no asociadas al cáncer. Entonces, si uno tiene un paciente, por ejemplo, un ejemplo real de un paciente nuestro que vimos hace poquito, paciente con antecedente de CA de próstata, tratado hace 10 años, que en principio está en remisión y empieza lentamente a perder la agudeza visual. Todos los exámenes normales, le tomamos las respuestas fotópicas negativas, vemos que está empezando a disminuirme esta respuesta, pedimos marcadores tumorales, le hacemos un PET scan a ese paciente, el paciente tiene unas metástasis costales que no habían identificado y el paciente recupera visión cuando empezamos a tratar el cáncer que supuestamente estaba en remisión. Entonces es una muy buena herramienta para estos pacientes un poquito más difíciles de encontrar la etiología. Y el último tipo de electrorretinograma que tenemos es el electrorretinograma multifocal, donde lo que intentamos hacer es un electrorretinograma, pero en los 30 grados centrales de la mácula, y lo dividimos por estímulos. Entonces, hay varias formas de dividirlo por estímulos, hay 60, hay 120, digamos el estándar internacional nos permite hacer varias cosas, pero lo que más hacemos es de 60, entonces se proyecta estos hexágonos, y estos hexágonos son patrones alternantes, y cada uno de estos hexágonos nos va a producir estas ondas. Digamos, esto requiere unas regresiones de Fourier, pero el resultado final son estas ondas. Entonces, esto es la mácula del paciente y cada uno de estos puntos representa un hexagonito de estímulo en las retinas. Y lo que hacemos nosotros es analizar cada una de estas ondas, donde le cambiamos un poquito la nomenclatura. Ya no es onda A minúscula, es onda N1, pero es la respuesta del cono. Onda P1, cómo me responde la retina intermedia, y onda N2, cómo me responden las células ganglionares al sacar esa información. Y eso nos muestra distintas informaciones, nos muestra el mapa de ondas. Lo que realmente hacemos en electrofisiología es ver cada una de estas ondas, entonces decimos, mire, esta onda que debería tener por lo menos 100 microvoltios en su componente P1 está disminuida, pero además las ondas en el primer anillo están aplanándose también con un componente N1 muy disminuido y un componente P1 muy disminuido, mayor sobre esta arcada, pero también en algunos puntos de ese anillo 2, donde los promedios están disminuidos y nos sale esta representación. Este paciente en específico tiene una toxicidad temprana por hidroxicloroquina. El OCT macular todavía está normal. El campo visual de 10-2 tiene disminución de la sensibilidad del contraste, pero no un escotoma franco. Y le suspendimos la hidroxicloroquina. Este paciente estaba en 20-25. Le cambiamos con reumato la hidroxicloroquina a otro manejo y el paciente está muy estable de la agudeza visual. En este momento, el gol estándar para hacer diagnóstico de toxicidad por hidroxicloroquina y cloroquina es el electrorretinograma multifocal. ¿Qué desventajas en el electrorretinograma multifocal? Antes de que pasemos a los potenciales visuales evocados. Es muy malo para hacer diagnósticos etiológicos.
y solamente nos mira el sistema de conos. Entonces, es una excelente herramienta para hacer seguimiento de pacientes que sabemos que tienen. Oiga, sé que mi paciente tiene una degeneración macular asociada a la edad. El OCT no me está cambiando mucho, pero el paciente dice que está viendo menos. Este examen nos puede decir, oiga, sí, es que la función eléctrica de esos conos no me está deteriorándose. Entonces, eso explica que tiene el paciente. Oiga, tengo un paciente que ya sé que tiene glaucoma. Los campos visuales no están cambiando mucho, pero el paciente dice que está asintomático, que está molesto con su visión. El electroretinograma multifocal nos puede ver las arcadas y nos dice cómo están funcionando eléctricamente las arcadas. Hay ya mucha literatura donde nos dice el cambio de las arcadas de un paciente que ya tiene diagnóstico de glaucoma en un electroretinograma multifocal nos va a decir dónde va a tener escotomas ese paciente y si el paciente está progresando a tener aumento de sus escotomas. Si ya sabemos que el paciente tiene una distrofia de conos pura, muy buena herramienta. Para la única patología que realmente es etiológica, el electroretinograma multifocal, es para una cosa que se llama distrofia macular oculta, que se describió con el advenimiento del electroretinograma multifocal. Se llama oculta porque es un paciente donde el retinólogo no ve nada, la angiografía es normal, el OCT es normal y lo único que está normal es el electroretinograma multifocal. Y esos pacientes tienen una mutación específica que, digamos, no vale la pena hablar ahorita, pero se describió una mutación específica y en este momento se está trabajando para una terapia génica para estos pacientes. Ahora, hablemos ahora sí de los potenciales visuales evocados. Los potenciales visuales evocados me va a hacer una medición de cómo se comporta la señal en la corteza occipital. Y me va a decir la integración de todo el sistema visual. No me va a medir la señal de nervio óptico per se, sino cómo se está integrando toda esa señal atrás. Tenemos dos tipos básicos, que es el flash, que fue el primero que se desarrolló, y el patrón. El flash, lo que me va a hacer un estímulo cámulo completo. Originalmente se usaban distintos tipos de flash y hay muchos sitios donde todavía ponen estímulo de Google, que les ponen unas gafas al paciente y por eso les ponen la luz. El estímulo de Google está bastante desactualizado respecto al estándar internacional. No se debería usar porque no genera ondas confiables. Entonces, cuando les llegue un potencial que diga se hizo con Google, pidan uno con el mejor equipo porque no les va a decir nada al paciente. Se usa cuando el paciente no puede fijar y la recomendación actual de la Sociedad Internacional de Electrofisiología Visual es paciente que vea menos de 20/400, háganle un flash, que le va a dar una información mejor que el patrón. Pero el resto de los pacientes, háganle patrón. ¿Por qué? ¿Por qué es tan malo? Porque tiene gran variabilidad de la latencia con dos factores. Uno, la edad. Y dos, aún en repetición con el mismo paciente, o sea, la sensibilidad intertest de la prueba es más bien baja. La latencia varía mucho. Entonces, eso hace que no sea tan fiable. El que es muy bueno es el estímulo patrón, requiere que el paciente vea más de 20/200, se hace con el mismo patrón reverso que hemos visto, tiene bastantes ventajas. Uno puede cambiar el tamaño del patrón para ver si es solo la mácula, si es solo la fobia, para hacer, digamos, mejor mapeo, y las respuestas tanto de la amplitud como de la latencia son mucho más estables. Ahora, ¿qué nos va a dar un estímulo de flash? El estímulo de flash nos va a dar tres ondas distintas. La primera par de curvas, que es N1, P1, nos va a decir cómo llega la información a la corteza visual primaria. La N2, P2 nos va a decir cómo se integra en la corteza visual secundaria y la N
3P3 nos va a decir cómo sale eso hacia las cortezas visuales accesorias, B4, B5 y las cortezas parietales. Básicamente lo que nos dice es, desde que llega la luz, pasa por la retina y el nervio óptico y toda la vía visual anterior y posterior, llega a la corteza y esto nos da una curva. Esta es la que más información nos va a dar y de aquí atrás nos va a decir cómo integra el cerebro el resto de esa información. Eso es interesante, por ejemplo, si uno tiene un paciente pediátrico que está convulsionando, no saben dónde está el foco. El electroencefalograma que le hicieron dice, sí, el paciente convulsiona, pero no sabemos de dónde arranca. Le hacen un flash, y eso nos pasa mucho con los neurólogos pediatras, y encontramos que estas ondas están alteradas. Oiga, no, es que el paciente está haciendo un foco primario atrás en el occipital. Esto usualmente no lo usan en adultos, porque el paciente que tiene un foco occipital de su epilepsia antes de que empiece a convulsionar tiene alucinaciones visuales. Entonces es fácil encontrarlo, pero en un niño esta es una buena herramienta para eso. Ahora, siempre cuando ustedes tienen un reporte de unos potenciales, sean flash o patrón, la persona que se lo reporta les dice integridad de la vía visual anterior. ¿Por qué? Porque cuando solamente ponemos un electrodo occipital y ponemos los electrodos adelante y estimulamos un ojo a la vez, solamente podemos decir a ciencia cierta cómo se está comportando el nervio óptico. ¿Por qué? Porque si, miremos aquí en esta curva, aquí tenemos una lesión en el quiasma. Independientemente de qué ojo, el izquierdo arriba o el derecho abajo, estimule yo, la curva se va a ver igual, porque la mitad de la información se está decusando y me va a llegar a este único electrodo occipital, que es el que usualmente ponemos. Pero si ponemos un electrodo occipital derecho, uno central y uno izquierdo, podemos aislar el resto de la vía óptica. Y podemos ver que si tengo un daño en el nervio, pues no importa aquí si estimulo el ojo izquierdo, cualquiera de los tres electrodos me va a dar una onda plana, pero el ojo derecho me va a dar uno. Pero si tengo un daño en el quiasma, si estimulo el ojo izquierdo en el centro normal, el derecho en el centro normal, pero si me voy a cada uno de los lados, me dice, oiga, si estimulo el derecho y mido el derecho, la mitad de esa información que no se decusa me da una onda normal. Pero la otra mitad de la información que viene del lado izquierdo, que supuestamente se está decusando, me va a dar una onda inversa. Y lo mismo de este lado. La información del ojo izquierdo que no se decusa está bien, pero la información que viene del ojo derecho me está dando al revés. Este patrón nos dice el daño es en el quiasma. Y si nos vamos más atrás, oiga, no, es que el daño no sabemos si es después del cuerpo geniculado lateral. Podemos hacer el mismo análisis. Entonces, esta es una súper buena herramienta si queremos saber que vamos a hacer si queremos encontrar lesiones. ¿Qué pasa? Que necesitamos que el amplificador tenga la capacidad para hacer esto. No sé qué amplificador tengan ustedes, ahorita Emiliano nos dirá si tiene uno de 3, de 5, de 7, pero esto se puede hacer. Y ya para terminar, porque ya vamos casi 45 minutos, les voy a hablar de una técnica que casi no se usa, pero que deberíamos usar mucho, y es el potencial de barrido. Entonces, en el potencial de barrido le hacemos un potencial de patrón, y después le hacemos otro potencial de barrón con los cuadritos más chiquitos, después otro con los cuadritos más chiquitos y más chiquitos y más chiquitos. ¿Para qué? Si ustedes se acuerdan, una de las definiciones de agudeza visual, la agudeza visual de mínimamente perceptible, es la capacidad de ver, la capacidad de distinguir dos puntos y la distancia mínima entre esos dos puntos. Si hacemos esto, podemos lograr saber qué agudeza visual podemos ver en esos pacientes. Estas son las curvas que nos salen, entonces con estímulos grandes vemos curvas grandes, con estímulos más pequeños vemos curvas más pequeñas, y esto se le hace una regresión de Fourier y nos dice exactamente qué agudeza visual tiene nuestro paciente. Esto no solamente está validado, sino que es en este momento la única forma objetiva de saber la corteza visual, qué agudeza visual está viendo el paciente.
Esto se diseñó inicialmente para niños, como un estudio de agudeza visual en los pacientes menores de 5 años para saber qué agudeza visual, y se usa, y en Europa lo usan para saber la agudeza visual de estos pacientes, sobre todo en Alemania, donde se desarrolló originalmente el estudio, pero se puede usar en adultos para esos pacientes que no sabemos si están simulando o no. Oiga, ese paciente, la retina me quedó bien operada, estaba con un desprendimiento que no tenía compromiso macular, y en el postoperatorio el paciente me dice que ve 20/400 y yo sé que el paciente está viendo más. Pídanle este examen. El examen les dice exactamente cuánto está viendo, y hemos encontrado muchos pacientes simuladores con esto. Pero sirve también, y digamos, se está usando en otros sitios del mundo como una alternativa a la biometría. A la biometría no, a la interferometría. La interferometría depende de la capacidad del paciente de ver la proyección detrás de la catarata. Esto no importa qué tan densa sea la catarata, les va a dar una agudeza visual. Entonces, es una muy buena herramienta si quieren ver la agudeza visual. La otra forma de ver la agudeza visual es con la agudeza visual de Vernier. La agudeza visual de Vernier es la capacidad de ver la alineación y distinguir la alineación. La gran mayoría de equipos no tiene el software necesario para generar esta agudeza visual. Y ya, digamos, eso es lo que le quería decir de electrofisiología. No sé qué preguntas tengan. Álvaro, muchísimas gracias por tu charla. Yo tuve la motivación de que hiciéramos esta charla porque yo pienso que está subutilizada la electrofisiología en la oftalmología. Y el oftalmólogo se ha concentrado mucho en los OCTs para la valoración de nervio óptico y la retina, y deja a un lado una herramienta que, como nos estás mostrando, es tan útil en muchas patologías, y sobre todo que son medidas muy objetivas en donde no dependemos mucho de la colaboración del paciente, y él no va a poder manipular tanto estas pruebas como de pronto lo hace con otras. Entonces, pues queríamos como que nos recordaras toda la utilidad que pueden tener los exámenes diferentes y cada uno con sus indicaciones, pues para que los usemos más y les saquemos más provecho. Y pues como para retomar cosas que mencionaste en la charla, quería que nos volvieras a explicar sobre el electroretinograma patrón, que es algo que se ha pues propuesto en glaucoma temprano, y que nos podría de pronto mostrar algo que el campo visual y el OCT no nos está mostrando. Pero aparte del glaucoma temprano, ¿hay alguna otra neuropatía óptica en la cual lo pudiéramos usar que no nos la esté mostrando ni el campo visual, ni el OCT nervio, ni el potencial visual, ni el examen clínico, y que de pronto el electroretinograma patrón sí nos dé una respuesta, una orientación? Excelente pregunta. El electroretinograma patrón ha sido estudiado en todas las etiologías de neuropatía óptica, y muestra cambios en todas las etiologías de neuropatía óptica: compresivas, desmelinizantes, inflamatorias, infecciosas, vasculares, hereditarias. Hay muchos artículos sobre cómo cambia la electrofisiología del patrón en Leber, por ejemplo. Sin embargo, los patrones no son específicos para cada una de las patologías. Hay que hacer la integración de la clínica del paciente, y eso me da pie a otra cosa que quería decirles a todos, y es: por favor, mándenos algo de información clínica para poderles ayudar en el diagnóstico. Si ustedes piden un examen y me dice, y no tengo información clínica, y digamos es un electroretinograma de campo completo, yo les puedo decir, pues las células de los fotorreceptores bastones están funcionando mal, y las bipolares bien, y no mucho más. Entonces uno se queda frustrado. Pero si ustedes mandan a la persona que les está leyendo la electrofisiología, que hace un crestón a Milena,
la información y digan, oiga, no, es que este paciente tiene nictalopia y le comenzó de adulto y venga a ver qué puede ser. Probablemente les va a salir en el reporte, no, es que su paciente tiene una distrofia de bastón cono o tiene una distrofia de cono bastón y pídale estos exámenes y es mucho más fácil dar la información. Entonces, volviendo al electroretinograma de patrón, si tenemos algo de información clínica, el electroretinograma de patrón nos dice, oiga, sí, mire, parece que son estas neuropatías. Si no tenemos mucha información clínica, son todas las neuropatías. Entonces, eso es importante. En el caso específico de no tener daños en el campo visual, no tener daños en el OST y sí ver cambios de daño en el potencial de patrón, en el RG de patrón, glaucoma es una primera opción, pero no se puede descartar neuropatías nutricionales, neuropatías tóxicas y neuropatías hereditarias. Sobre todo porque esos pacientes al inicio del cuadro no notan el escotoma. La diferencia que vamos a ver entre glaucoma y digamos el grupo de neuropatías mitocondriales, que son las tres que les dije, es que el escotoma en las neuropatías mitocondriales es central, mientras que en glaucoma sabemos que primero hacen los efectos arqueados. Doctor Castro. Álvaro, muchas gracias. Muy buena la charla. Alberto Castro aquí. Yo tengo dos preguntas de orden práctico. ¿Usted está en el examen o usted tiene un técnico que le hace el examen? Porque es que lo que usted ha dicho me parece clave, que uno mande la historia clínica y la verdad, pues yo cada que oigo una charla de electroretinografía tan buena como esta, digo, definitivamente pues voy a ponerme a pedir electroretinografía bien pedida, pero pues si uno no está en el campo, no tiene como un buen resumencito, una guía, se le olvida si lo que tengo que pedir es esto, lo otro, para este caso específico. Entonces me parece mucho más apropiado que uno mande la historia clínica con las dudas y sea el médico que está a cargo ahí el que resuelva. Entonces la pregunta para ustedes, ¿usted está en el sitio de examen y usted resuelve y usted orienta cómo se hace la prueba? ¿O eso está todo en manos de un técnico? Y la segunda pregunta, en el sistema que usted tiene, ¿cuántas hacen en el día o en el mes? Una idea, porque pues como dice la doctora Bautista, aquí subutilizamos tremendamente. Entonces, en la Sociedad de Cirugía Ocular tenemos un equipo Diagnosis y tenemos un equipo Roland. Tenemos dos equipos de electrofisiología. El Roland es el mismo que ustedes tienen. La experiencia con el equipo Roland es que es un equipo que toca estar un poquito más encima porque se descalibra más rápido, es un poquito más difícil. Lo que yo hago es que yo estoy en mi consultorio, arriba en mi consultorio y abajo está una optómetra que es la que hace el estudio. Y ella me va preguntando, oiga, me mandaron, ella ya sabe porque ya tiene experiencia, pero pone, oiga, me mandaron un paciente con sospecha de toxicidad por hidroxicloroquina y le pidieron un electroretinograma de campo completo. Entonces yo le digo, no, venga, cambiemos esa orden por un multifocal, que es más indicado en ese lado. Y muy de vez en cuando realmente bajo yo a hacer el estudio, porque confío en la persona que ya tengo entrenada. Esa persona, cuando compramos el equipo nuevo, viajó a Estados Unidos y se entrenó allá y, digamos, la entrenamos muy bien para que pudiera resolver el problema técnico, pero yo siempre estoy pendiente de la historia clínica que van llegando de los pacientes. En la sociedad, para su primera pregunta. Para la segunda pregunta, doctor Castro, en la Sociedad de Cirugía Ocular hacemos mucha electrofisiología. En Bogotá solamente hay 3 equipos de electrofisiología visual, el de Horus, el del doctor Marroquín, el de Barraquer, que es el del doctor Telles, y el nuestro. Y ellos dos solamente ven prepagadas y particulares, entonces el resto de la electrofisiología
de las EPS nos está llegando a nosotros. Entonces nosotros vemos un volumen muy alto, estamos haciendo 200 electrofisiologías al mes. Porque es el volumen de Bogotá y un poco porque hemos estado haciendo estas charlas para que la gente empiece a pedirlas. Hace 2 años, cuando yo llegué al país, estábamos viendo 80 electrofisiologías al mes y la gente ha empezado a pedirlas porque les ha empezado a encontrar utilidad. Los glaucomatólogos las están pidiendo para esos pacientes que están, oiga, ¿será que sí? ¿Será que no? La toxicidad por hidroxicloroquina que todavía se da, que no se debería dar, pero todavía se da, están pidiendo mucho multifocal. Entonces, sí creo que hay mucho campo para poderlas utilizar y no solamente como yo veía que antes se pedían, que era en el último caso ya no tenemos ni idea qué es, ve a ver si sale algo en electrofisiología o en las enfermedades muy raras de no, pues es que el paciente tiene un síndrome rarísimo genético y lo único que salió fue la electrofisiología. Que también encontramos pacientes así, también, pero hay mucha utilidad en cosas que son del día a día. Álvaro, en los niños, los pediatras piden mucho potencial visual evocado en los niños y lo piden muy temprano. A veces el niño sale de una hospitalización de la UCI neonatal porque tuvo hiperbilirrubinemia y pide potenciales visuales en esos niños. Y pues todos salen anormales y allí pues de pronto hace falta un poco la orientación a los pediatras de en qué momento puede ir el potencial visual evocado para que las mamás no se preocupen de que salió anormal a edades tan tempranas, ¿no? Totalmente de acuerdo, eso es una pelea con los neurólogos pediátricos. La gran mayoría de estudios de electrofisiología en los niños son en pacientes mayores de 1 año. Entonces, cuando uno ve pacientes menores de 1 año y los compara con la electrofisiología de un mayor de 1 año, todos salen anormales, así no hayan tenido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la maduración de la mielina se toma 11 a 14 meses en madurar la mielina de la vía visual. Entonces, todos los niños salen anormales. Yo con los neurólogos pediatras que he podido hablar, les he dicho, venga, por favor intentemos que los pacientes sean un poquito mayores. Hay veces donde igual me los mandan con 120 días, 90 días de nacido. A que le hagan. Y lo único que yo les puedo poner en el informe es, está anormal para la edad repetir después de que cumpla 1 año, porque realmente no se les puede decir mucha más información, a menos de que francamente esté plano y uno diga, bueno, sí, eso ya no es anormal, es que no está transmitiendo la vida. Sí, eso es una pelea con los neurólogos pediátricos. Bueno, y el otro punto es eso que hablaste de la agudeza visual por la electrofisiología, que me parece tan útil en los pacientes que tienen accidentes laborales y que dicen que no ven después de eso. Es tan confiable como para que uno pueda dar de verdad como un dictamen final y que eso legalmente tenga peso a la hora de que el paciente siga alegando que él necesita una incapacidad, una pensión, porque de verdad que hay momentos en los cuales el paciente nunca puede ser desenmascarado y él insiste en que no ve y uno sabe que todo lo demás está bien. Sí. Esas son técnicas que, digamos, las estamos presentando como novedosas, pero eso se desarrolló en 1999. Michael Bach desarrolló este software para hacer agudeza visual en 1999, o sea, esto tiene muchos años, mucha evidencia de que nos va a dar una agudeza visual y se usa legalmente, digamos. No me ha tocado aquí en Colombia todavía, pero durante el fellow me tocó acompañar a uno de mis profesores a demostrar legalmente que el paciente veía. ¿Sí? Lo que le dice a uno la electrofisiología es, mire, ese paciente le llega la información de la corteza de una agudeza visual que debería ser 20-40, 20-100, ¿sí? O 20-20. Acordémonos que hay varios tipos de paciente con pérdida de visión orgánica, entonces ese paciente que está buscando ganancia
secundaria y realmente es un paciente malo que está simulando no ver, mire, señor, usted está viendo, aquí dice el aparato que usted está viendo. Con los pacientes que tienen trastornos psiquiátricos y no ven porque realmente su trastorno psiquiátrico no les deja ver, es un poquito más difícil porque la información sí les está llegando, pero ellos no son conscientes de esa información y a esos pacientes sí hay que hacerles, mandarlos a psiquiatría, decirle al psiquiatra, mire, este paciente sí ve, pero necesito que le eche una mano para que vuelva, entre comillas, a ver. Pero sí, sí sirve. Y legalmente, aquí en Colombia no lo he visto ser usado como herramienta, también porque no la pedimos, pero definitivamente en los Estados Unidos se usa. Álvaro, voy a insistir con el electroretinograma patrón, porque es un tema del que siempre, pues, todo el mundo tiene dudas y yo sé que se alteran todas las neuropatías ópticas, pero la mayoría de las veces en esos pacientes uno ya sabe que tienen una neuropatía óptica. Digamos, ahí el electroretinograma patrón no nos está diciendo algo que no hayamos descubierto en la clínica con el test de color o con el campo visual o la pupila o el aspecto del nervio, y tampoco nos va a orientar en la etiología, entonces no nos está dando una información adicional a lo que ya sabemos, y la etiología la tenemos que buscar es con toda la historia, los antecedentes y los hallazgos que uno vea. En glaucoma sé que sí, digamos, se ha propuesto en los pacientes que están con esa duda de la sospecha del glaucoma por tanto tiempo, y allí podría ayudar al glaucomatólogo a tomar una decisión. Pero en realidad en las otras neuropatías ópticas, aparte de saber que va a salir anormal, no es que nos ayude de manera contundente a decir, mire, esto sí es de nervio, o de pronto para los retinólogos cuando tienen una duda de si es mácula o nervio, en ellos podrían usarlo junto con el multifocal, o cómo podrías proponer allí que el electroretinograma patrón nos aporte algo más aparte de lo que ya sabemos en la clínica. Entonces, otra vez buena pregunta. La combinación de técnicas de electrofisiología aporta muchísimo. Si uno combina un electro de campo completo con un electro de patrón, está analizando todas las células de la retina y le puede decir exactamente dónde está el daño. ¿Sí? Tenemos pacientes donde, oiga, no sé, el paciente no ve dónde está el daño. Si es en la retina, pedimos un patrón primero y nos dice, acuérdense que la P50 es toda la retina y la N95 las células ganglionares. Entonces dice, oiga, no, las células ganglionares con lo que les llega información están sacando buena información. Es la P50 la que está disminuida. La lesión es en la retina. Venga, pidamos un electro de campo completo a ver dónde está dañado. ¿Sí? O al revés. Oiga, ese paciente, el paciente tiene una degeneración macular asociada para la edad, pero súbitamente perdió visión, el OCT está normal, la angiografía fluoresceínica es normal, no le encuentro gran daño a este paciente en la retina, no se me descompensó, venga, pidámosle un patrón. Oiga, la respuesta de la retina es buena, pero las células ganglionares no me están respondiendo. Señora neurooftalmóloga, un favor, este paciente algo le pasó en el nervio óptico. Se silenció el doctor. Álvaro, espérate que es que está silenciado. Danos un segundo. Ahora sí ya me vuelven a oír. Qué pena, sí. Creo que silenciaron a todos al tiempo y me silenciaron. ¿Dónde nos quedamos? Estamos hablando de combinar la electrofisiología y la utilidad del electroretinograma patrón. Entonces, en esas patologías donde uno dice, oiga, la retina clínicamente parece que esté bien, es una buena herramienta para decirme eléctricamente si me está funcionando y tengo que explorarla más eléctricamente con el patrón, porque la onda P50 nos va a estar disminuida, o definitivamente si está transmitiendo toda la retina y son las células ganglionares, y cuando uno dice, oiga, son las células ganglionares, ahí sí es nuestro trabajo como neurooftalmólogos decir, bueno, listo, yo, señor retinólogo, yo le veo a ese paciente y le encuentro una etiología, el examen no me va a dar la etiología, pero me va a decir, si las células ganglionares están disfuncionando, yo tengo que hacer
el esfuerzo de encontrar por qué. Sí, entonces es muy importante saber en qué casos pedir varios exámenes electrofisiológicos y aparte para el electrofisiólogo que está leyendo los exámenes también va a ser mucho más fácil dar una conclusión final si tiene la información de varios test a la vez. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta para el doctor Mejía? Doctor Mejía, Edgar Lozano. ¿Cómo está, doctor? Bien. Los que estamos en glaucoma, pues obviamente hace rato venimos con esta inquietud de que los artículos nos ayudaban a decir que sí nos aporta, y parece que la evidencia, tal como tú lo dices, pues nos puede dar hallazgos más tempranos que el OCT. La pregunta es, mientras otra vez, como decía el doctor Castro, que uno se motiva y retoma y entonces volvemos a la cultura de mandar un informe mínimo, no solo para este examen, para cualquiera OCT, en los dos equipos que tú manejas, ¿existiría un programa específico para yo de entrada decir, si estás sospechando glaucoma y no le llega la información, pide específicamente esto en los dos, es igual, o el otro Diopsis tiene un nombre específico para pedirlo? Ok, no conozco lo suficiente la plataforma de Diopsis, que es la plataforma que tiene Oftalmosanitas en Cali, para poder decir, para poderle responder. Honestamente, conozco la plataforma, me la han presentado en congresos, pero no la he usado y no podría decir. Nosotros tenemos aquí Diagnosis y Roland. El equipo de Roland tiene un add-on, un software específico para el análisis de glaucoma. Y es simplemente correr ese software y nos puede decir, pero es un add-on, o sea, no viene en todas las plataformas básicas que se compran de Roland. Desconozco si lo tienen o no. Si no lo tuvieran, es muy sencillo, es pedir un electroretinograma de patrón y unas respuestas fotópicas negativas, que es básicamente el software lo que hace es hacer esas dos pruebas, y es combinar la información de esas dos para decir, para dar el diagnóstico, para decir si el patrón pareciera ser de glaucoma. Que en glaucoma hay un patrón muy específico, sobre todo en el electroretinograma de patrón, donde se disminuye la amplitud de la onda L95, o sea, hay disfunción de las células ganglionares, pero hay un alargamiento del tiempo implícito de las células amacrineas, de la P50. Y es porque la conexión entre las células amacrineas y las células ganglionares no es muy buena en estos pacientes glaucomatosos. Entonces, ese es un patrón que le dice a uno, oiga, si pareciera que fuera más probable que esto fuera glaucoma o no. Entonces, si no tienen el software ustedes allá, es pedir estos dos exámenes y la combinación de cuando uno hace la interpretación es la que le dice sí parece ser glaucoma o no. Muchas gracias. Álvaro, y en la maculopatía por hidroxicloroquina, definitivamente el electroretinograma multifocal y el campo visual sería la manera de hacer el tamizaje a los pacientes y ojalá teniendo uno antes de que inicie el tratamiento, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Muy importante tener un examen de base para poder comparar con el resto. Sobre todo porque hay patrones fisiológicos pues que uno tiene que saber que existen antes. Por ejemplo, en las personas un poquito mayores, la periferia macular empieza a perder amplitud y eso es fisiológico. Pero si no sabemos que tiene eso al año, digamos, una señora que le comenzaron por lupus a los 55 años, a los 65, no sabemos si eso fue fisiológico porque perdió o por la hidroxicloroquina. Entonces sí es importante tener el primer examen y definitivamente el electromultifocal es el patrón de oro para hacer el seguimiento con estos pacientes. Buenos días a todos. Qué pena interrumpir. Yo quisiera hacer un comentario acerca de lo que se ha hablado del electroretinograma patrón. Cuando estuve haciendo el fellow en Foscal, pues allá usábamos, pues lo llamábamos el screening de glaucoma, que básicamente es un electroretinograma patrón, pero
se hacían 2 pasos. Entonces, el primer paso se le presentaba al paciente un estímulo de 16 grados y luego un estímulo más pequeño de 0,8 y luego otro de 48 minutos de arco. Entonces, lo que se hacía o lo que se hace es sacar una relación como de la amplitud de la onda P entre el estímulo más grande de 16 y el estímulo más pequeño de 0,8. Y lo que mirábamos era si esa relación era menor o mayor a 0,75, porque lo que se ha descrito en pacientes con glaucoma temprano, la relación es menor a 0,75. Entonces ahí pues podríamos hablar o decíamos que podía haber una sospecha de glaucoma cuando mandaban el screening de glaucoma, que era lo que se usa en Foscal, que realmente es como el mismo electroretinograma patrón, simplemente que se llama screening de glaucoma porque se hacen esos dos pasos adicionales. No sé si tú lo uses en el Roland, porque pues en Foscal tienen un Roland también. No, de acuerdo, Marinel. Por eso digo, ese algoritmo que estás diciendo es el add-on que vende Roland para hacer el screening de glaucoma y lo vende ya automatizado. Uno lo podría hacer manual. Es más dispendioso hacerlo manualmente porque toca sentarse y programar para que la máquina haga en cada una de las pausas lo que tú estás diciendo, pero obviamente es lo que está descrito que se puede hacer. Ese es un software que diseñó Roland, que se diseñó en Alemania exclusivamente para glaucoma y es excelente. Cuando mandan pacientes de glaucoma, usualmente eso es lo que hacemos acá. Y si ustedes tienen esa capacidad, que probablemente la tengan, pues eso es lo que hay que hacer. Álvaro, quedamos muy contentos y muy agradecidos con tu charla. Creo que todos necesitábamos este repaso para pues aclarar todo con respecto a la electrofisiología y poderle sacar más provecho. De pronto más adelante hacemos otra sesión donde hablemos más específicamente de patologías y sus patrones característicos de cada una. Entonces después nos ponemos de acuerdo y muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, a ustedes por tenerme aquí. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.